Vamos a comenzar nuestro tema. Ya hoy día nos toca conversar acerca de lo que es potencial eléctrico. Estamos con la segunda parte de electrostática, ¿no? La semana pasada ya hemos visto algunas propiedades importantes, como carga eléctrica, como lo que es, digamos, la fuerza eléctrica, como lo que viene a ser el campo eléctrico, ¿no? Y hoy día conversamos acerca de lo que es potencial eléctrico, un tema importantísimo que tiene que ver obviamente con los temas energéticos, ¿no? Y sabes muy bien que hablar de energía es bastante importante, ¿no? Obviamente porque en muchos de los casos nos ayuda a que un ejercicio de repente pueda ser pueda ser resuelto de una forma más rápida, ¿no? Y obviamente porque también nos ayuda a entender varios fenómenos eléctricos que se dan justamente, y aplicándolo por medio de energía es bastante sencillo, ¿no? Muy bien. Mira, cuando hablamos de potencial eléctrico, como te he estado comentando, tiene que ver con lo que viene a ser la parte energética, ¿no? Cuando hablamos de potencial eléctrico, estamos hablando simplemente de aquella magnitud física escalar que nos mide, ya que va a medir la energía, la cantidad de energía por unidad de cantidad de carga eléctrica, ¿no? Es decir, tenemos una carguita, ¿no? Una carga que genera su campo eléctrico, ¿no? Y si tú colocas una carga de prueba en cualquier punto dentro del campo eléctrico, lo sueltas y va a adquirir movimiento, ¿sí o no? Y si adquiere movimiento, o sea, si hay posibilidad de que ese cuerpo adquiera movimiento, entonces en ese lugar, en ese punto, hay energía, ¿no? Hay energía. Pero es una energía que depende de la posición, porque si tú lo colocas a una cierta distancia, sueltas, sale disparado, ¿no? Pero si lo colocas más cerca, entonces la energía con la que sale va a ser mayor, ¿no? O si lo colocas más lejos, la energía con la que sale también va a ser menor. Entonces, está dependiendo de una posición. Entonces, cuando depende de una posición, se le conoce como energía potencial, ¿cierto? Entonces, de ahí el nombre de potencial eléctrico, ¿no? Entonces aquí estamos hablando justamente pues de lo que es energía potencial, y esa energía potencial por unidad de carga eléctrica que poseen los puntos dentro del campo eléctrico es lo que llamamos el potencial eléctrico, ¿no? También se puede definir, bueno, tú sabes muy bien que la energía y el trabajo están íntimamente relacionados, ¿no? Si yo digo que en el punto P hay energía potencial eléctrica por unidad de carga eléctrica, esto también significa entonces que para llevar a una cierta carga hacia el punto P se ha tenido que realizar trabajo, porque cuando tú sueltas, entonces se libera, ¿sí o no? Se comienza a transferir energía en forma de trabajo, ¿no? En forma de trabajo eléctrico en este caso. Entonces también podemos decir que digamos que el potencial en el punto P sería el trabajo realizado por una fuerza externa, por un agente externo, para llevarlo desde un lugar muy lejano, a la cual le vamos a conocer como infinito, hacia el punto P, ¿no? Entonces así también definimos lo que es el potencial eléctrico, y eso justamente nos sirve para definir nuestra ecuación. Ponemos acá el potencial en el punto P es el trabajo generado por una fuerza externa para llevar a esta carguita, una carga de prueba desde el infinito hasta el punto P. Ahí está, ¿de acuerdo? Y ese trabajo se hace sobre quién? Se hace sobre la carga de prueba positiva. Muy bien. Entonces, así definimos lo que es el potencial eléctrico, ¿no? Esa es la definición. La unidad sabemos que es el volt, ¿ya? Es el volt, ¿ya? Esa es la unidad del potencial eléctrico. Ahora, si la carga es puntual, recuerda que el puntual viene de punto, o sea que de dimensiones insignificantes, entonces podría usar esta ecuación, ¿no? Constante de Coulomb por la carga que genera el campo eléctrico sobre la distancia. Acá no estamos colocando valor absoluto, lo que significa que cuando tú reemplaces la cantidad de carga puede ser positiva o puede ser negativa. Y eso indica que el potencial también puede ser positivo o puede ser negativo, ¿ya? Muy bien, entonces eso viene a ser, ya sabéis que la constante de Coulomb vale 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado aproximadamente, así que es lo que vamos a usar. Y también ya sabes, lo hemos visto la semana pasada, que si es que se trabaja en otro medio, entonces
tendríamos que dividir a esa cantidad, bueno, a esa constante de Coulomb sobre la permitividad relativa del medio, ¿no? Eso también ya hemos visto. Muy bien. Entonces, ahora, si son varias cargas, ya si tenemos varias cargas, entonces en ese punto P, si hubiera sido campo eléctrico, habría que graficar, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero acá no hay necesidad de graficar, acá no se grafica porque el potencial no es una magnitud vectorial. El potencial eléctrico es una magnitud escalar. Entonces, si tenemos varias cargas, simplemente lo que hacemos es calcular el potencial de cada una de ellas y sumamos. Obviamente, para una carga positiva, el potencial va a ser positivo. Para una carga negativa, su potencial será negativo porque ya sabe que se reemplaza sin valor absoluto. Entonces, calcula cada uno de ellos con su signo respectivo y sumamos simplemente, ¿no? Así de simple, ¿ya? Entonces acá decimos que el potencial en el punto P sería solamente el potencial de 1, una suma algebraica tal y como tú lo conoces, y acá el potencial de 2 más el potencial de 3. Listo. Entonces así calculamos el potencial para un sistema de partículas con carga eléctrica, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego podemos también hablar acerca de las superficies equipotenciales, ¿no? Cuando hablamos de una superficie equipotencial, su mismo nombre lo dice, ¿no? Equipotencial de igual potencial. Una superficie donde todos sus puntos poseen el mismo potencial eléctrico, ¿ya? Acá tengo una carga, esa carga está generando su campo eléctrico representado por las líneas de fuerza, salientes obviamente, y a su alrededor hay una circunferencia, acá hay otra más, y si tú te percatas, si tú dices, no, yo quiero calcular el potencial en el punto A, entonces reemplazamos y sería constante Coulomb por la cantidad de carga sobre la distancia. Y si quiero en el punto B, la constante Coulomb es la misma, la cantidad de carga es la misma y la distancia es la misma porque es una circunferencia, ¿no? Es el radio. Y en el punto C también. O sea que el punto A, el punto B y el punto C tienen el mismo potencial eléctrico, ¿no? Entonces acá ponemos que son de igual potencial eléctrico. Y no solamente A, B y C, sino que cualquier punto perteneciente a esa circunferencia tienen el mismo potencial eléctrico. Y no solamente la circunferencia, si tú lo extiendes a hacer una esfera, ¿no? Una esfera, entonces todos los puntos de esa esfera, digamos de ese casquete esférico, para ser más exactos, tendrían el mismo potencial eléctrico. Pero ya ese casquete esférico ya sería una superficie, ¿cierto? Y de ahí el nombre de superficie equipotencial, ¿no? Igual pasaría con los puntos que pertenecen a esta otra circunferencia, ¿no? Tengo el punto P, el punto Q, el punto S, también poseen el mismo potencial eléctrico. Y si lo extendemos a una esfera hueca, entonces esa superficie, toda la superficie, todos los puntos que pertenecen a esa superficie van a tener el mismo potencial eléctrico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá tendríamos otra superficie equipotencial. Ten en cuenta que la superficie equipotencial con la línea de fuerza, ¿cierto? Forman 90 grados. Mira, acá forman 90 grados, ¿ya? Entonces es una propiedad importante. Superficie equipotencial con línea de fuerza forman 90 grados, siempre, ¿ya? Muy bien. Y también te cuento otra cosa, ¿no? Esta línea de fuerza se va desde lo más, digamos, cercano hacia lo más lejano de la carga, ¿no? Y también podríamos decir de que en las superficies equipotenciales, ¿no? Sabemos que en el punto A hay mayor potencial que en el punto P, ¿no? Y vemos que la línea de fuerza se va de un punto más cercano hacia un punto más lejano. O sea, de un punto que tiene mayor potencial hacia un punto que tiene menor potencial eléctrico. Entonces ahí estamos viendo que la línea de fuerza o el campo eléctrico se dirige de mayor potencial a menor potencial eléctrico también, ¿ya? Entonces es importante que manejemos esas propiedades. Listo. Y acá tenemos obviamente que el punto A tiene mayor potencial que el punto P, ¿no? Y es justamente la dirección que posee la línea de fuerza. ¿Está? Entonces eso viene a ser con respecto a lo que significa superficies equipotenciales, ¿no? Igual potencial eléctrico en todos sus puntos, formando 90 grados con el campo eléctrico y que el mismo campo se va de un menor hacia un mayor potencial. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a continuar con la parte teórica y nos vamos por allá. Ahora chicos vamos con algunas propiedades acerca de lo que es el potencial eléctrico. Mira, por ejemplo aquí tenemos el caso de una carga que está generando el campo eléctrico y una carga que va a movilizarse en ese campo eléctrico, ¿de acuerdo? Sobre esta carguita hay una fuerza eléctrica,
obviamente generado por el propio campo eléctrico, y hay una fuerza externa también actuando que podría llevar a esa carguita hacia el punto A, o de repente también está actuando al momento de que esta carga se mueve hacia el punto B. Esta carguita puede estarse moviendo con velocidad constante, puede estarse moviendo en equilibrio, ¿no? Entonces, para generar ese equilibrio tendría que haber alguna fuerza que pueda contrarrestar la fuerza eléctrica, y esa sería una fuerza externa, ¿no? Muy bien, entonces, y esta carguita se moviliza, como estamos notando, entre A y B, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos términos y de repente algunas también propiedades importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de diferencia de potencial, o también conocido como voltaje, ¿no? Simplemente va a ser una diferencia entre el potencial en A y el potencial eléctrico en B, ¿no? Es decir, si te dicen calcula el potencial o la diferencia de potencial entre A y B, bueno, ¿qué vas a hacer? Calculas el potencial en el punto A, calculas el potencial en el punto B y restas. Como te piden entre A y B, entonces sería potencial en A menos potencial en B. ¿Cómo puede haber sido el caso inverso, no? Si te hubieran pedido calcula la diferencia de potencial entre B, A, entonces potencial en B menos potencial en A. ¿De acuerdo? O también te pueden decir, pues, el voltaje, ¿no? Calcula el voltaje entre A y B, ¿no? O calcula el voltaje entre C y D. Entonces sería potencial en C menos potencial en D, en ese orden, ¿de acuerdo? En ese orden vas a comenzar a, hacer la diferencia, ¿no? La diferencia, calculas en este primer caso, calculas el segundo caso y lo restas, ¿no? Y vas a restar. Obviamente ya sabes calcular como el potencial eléctrico, entonces solamente es cuestión de hacer una diferencia, ¿no? Muy bien, entonces eso hay que tener en cuenta. Luego nos pueden también pedir el trabajo generado dentro de un campo eléctrico, ¿no? Recuerda que trabajo significa transmitir movimiento, ¿no? Y como puedes notar, esta fuerza eléctrica lleva a esa carga hacia, en este caso, hacia la derecha, ¿no? Y esta fuerza externa podría llevarlo hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ambas fuerzas pueden generar movimiento, ¿no? Ya sea dándole movimiento o ya sea frenándolo, pero transmiten movimiento. Entonces, hay un trabajo tanto de la fuerza eléctrica como de la fuerza externa. Si te piden calcula el trabajo de la fuerza eléctrica desde A hacia B, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente, ¿no? Ponemos la diferencia potencial entre A y B, ya sabemos cómo calcular la diferencia potencial, y eso lo multiplicas por la carga que se está movilizando, ¿de acuerdo? Con su signo, ¿ya? Con su signo respectivo. Igual acá también el potencial va a tener un signo, ¿no? Bueno, la diferencia de potencial va a tener un signo, puede ser positivo, puede ser negativo, todos van con su signo determinado, ¿ya? O sea que el trabajo puede quedarte positivo como el trabajo puede quedarte negativo, ¿no? Igual acá, ¿no? En el caso del trabajo de la fuerza externa, entre A y B, acá pones diferencia de potencial, pero acá sí lo inviertes. Si acá es AB, acá pones BA, lo inviertes. Cuando es fuerza externa, lo inviertes por la carga que se está movilizando, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, una carga de prueba, obviamente. Ya está, entonces así calculamos. Si te das cuenta es lo mismo, no solamente que cambie el orden, ¿no? En ambos casos es entre A y B, solamente que si es fuerza eléctrica va en el mismo orden la diferencia de potencial, y si es una fuerza externa va con el orden inverso, ¿de acuerdo? Ya eso hay que tener en cuenta por si acaso. Te pueden decir calcula el trabajo de la fuerza eléctrica, calcula el trabajo del campo eléctrico, calcula el trabajo de una fuerza externa, calcula el trabajo de un agente externo, ¿no? Son los términos que se suelen usar, ¿ya? Acá hemos graficado líneas de fuerza, ¿no? Las líneas del campo eléctrico. Donde están más juntas, vamos a decir que el campo es más intenso, donde están más separadas, el campo es menos intenso. Eso significa que entre A y B, como en el punto A están más juntas, el campo en el punto A es mayor que el campo en el punto B, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos de potencial eléctrico, ¿no? Las líneas siempre van a dirigirse de mayor a menor. Como tú puedes notar, esas líneas se están dirigiendo de B hacia A, ¿sí o no? Eso significa entonces que en B es mayor el potencial que en A. Y si las líneas hubieran estado de A hacia B, entonces en A hubiera sido mayor que en B. Entonces las líneas te indican dónde es mayor el campo. Las líneas van a irse de un mayor potencial a un menor potencial eléctrico. Por lo tanto, como acá se va de B hacia A, entonces en B es mayor que en A.
Listo, ya está. Entonces eso para que tengas en cuenta, ¿ya? Acá hemos graficado un par de placas, una placa positiva, una placa negativa. Tengo el campo eléctrico, ya sabes, lo hemos colocado de más a menos porque el campo va de más a menos potencial, ¿ya? Y bueno, aquí hemos colocado una superficie equipotencial y acá hay otra superficie equipotencial. Podemos colocarlo como de repente S1, superficie 2. Son superficies equipotenciales, ¿no? Y las superficies equipotenciales siempre forman 90 grados con el campo eléctrico. ¿Ya? Ahí puedes notar, las superficies equipotenciales forman 90 grados con el campo eléctrico. ¿Ya? Listo. Entonces, te piden calcular la diferencia de potencial de M hacia N, o voltaje Mn, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, simplemente vas a multiplicar el valor del campo eléctrico por la distancia. ¿Pero qué distancia? No es la distancia de M hacia N, no es esa distancia. Es la distancia entre superficies equipotenciales a las cuales pertenecen los puntos de las cuales están hablando, ¿no? De los cuales están hablando. El punto M pertenece a la superficie 1, el punto N pertenece a la superficie equipotencial 2. Entonces, si te piden la diferencia potencial entre M y N, el valor del campo por la distancia entre ambas superficies. Y listo, se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, así calculamos esa diferencia de potencial. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esto es lo que faltaba complementar con respecto a lo que viene a ser potencial eléctrico. Muy chicos, vamos ahora a empezar con nuestra parte práctica. ¿De acuerdo? Mira, aquí en la número 1, vamos a ver, número 1. Te dicen determinar el potencial eléctrico de un punto ubicado a 6 centímetros de una carga positiva de 2 microcoulomb. Entonces tenemos acá una carguita, ya, ahí tenemos una carguita, dice que es carguita positiva, carga positiva, acá. Y bueno, vamos a colocarnos a 6 centímetros de esa carguita. Acá tengo la carga positiva, ahí está, y nos vamos a colocar a 6 centímetros. Ahí está, listo. Entonces nos colocamos a 6 centímetros de esa carga positiva y en ese punto P vamos a calcular. La carga es de 2 microcoulomb, ya esta carga es 2 microcoulomb y bueno, vamos a calcular el potencial en el punto P. Ya está. Como tú bien sabes, ese potencial se calcula constante de Coulomb por la carga que genera el campo eléctrico sobre la distancia, ¿cierto? Así calculamos. Entonces solamente vamos a reemplazar, ya vamos a reemplazar los datos y decimos este potencial en P sería igual, la constante tú sabes que vale 9 por 10 a la 9, la carga es 2, pero es 2 micro, el micro significa 10 a la menos 6 y abajo tenemos la distancia que es 6 centímetros. Como está en centímetros, le pones por 10 a la menos 2 para pasarlo a metros. Y listo, ya está. Muy bien, entonces acá te va a quedar 9 por 2, 18, entre 6 es 3. 3 por 10, acá te queda el menos 2 sube, sería 9 más 2 es 11 y 11 menos 6 es 5. Ahí está entonces 3 por 10 a la 5 volts. Y listo chicos, se acabó. Eso fue entonces la número 1, ¿no? Ahí está expresado en kilovolts. Como está expresado en kilovolts, un kilo es 10 al cubo o 1000. Entonces esto vendría a ser igual, si sacas 10 al cubo te queda 300, ¿no? 300 kilovolts. Ahora sí, esta sería tu respuesta final, ¿no? Muy bien. Listo chicos, ahí vendría a ser. Vamos con la número 3. Y la número 3 te dice,
Si a una distancia de 6 metros de una carga Q, el potencial es de menos 9 kilovolt, hallar la carga Q. Muy bien. Entonces, tengo otra vez una carguita por aquí, ¿no? Esa carguita está generando un determinado campo eléctrico. Ahí está. No sabemos qué carga es, carga Q, pero a 6 metros de esa carga, ya a 6 metros de esa carga, la ponemos a 6 metros, ahí está. A 6 metros de esa carga se genera menos 9 kilovolts. Pongo punto P y ponemos el potencial en P es menos 6 kilovolts. Y esto es a 6 metros. Muy bien. Te piden la carga Q. ¿Ya cuánto vale esa carga Q? Bueno, como acá sale el potencial, sale con negativo, significa que esta carguita debe ser obviamente negativa, ¿no? Ya está. Ahora solo te queda reemplazar y usamos la misma ecuación, ¿cierto? Como usamos la misma ecuación, ponemos potencial en P, en el punto P es menos 6, ¿cierto? Menos 6 por 10 al cubo, porque está con kilo. Y esto vendría a ser igual a 9 por 10 a la 9, ¿cierto? La constante de Coulomb, la carga que vamos a averiguar y la distancia que es 6 metros. Listo. Acá te queda, esto pasa a multiplicar, sería 36 sobre 9 es 4, ¿no? Entonces Q te quedaría menos 4. Y acá te queda 10 al cubo, 10 a la 9, sería 3 menos 9 menos 6. 3 por 10 a la menos 6 Coulomb, ¿de acuerdo? Pero si está expresado en micro, esto sería menos 4 micro Coulomb. Listo. Ya está, muchachos. Entonces, eso vendría a ser la solución de la número 3, ¿no? Muy bien. Vamos con la 5. Por acá vamos a hacer el número 5. Ahí tenemos un triángulo, ¿no? Así está. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice? Tenemos acá cargas. Acá tengo una carguita. Acá tengo otra carguita. Ahí está. Listo. Dice que Q vale 8 microcoulomb y esta acá es positiva, carga más Q y carga menos Q, ¿no? Más Q menos Q. Así está, ¿ya? Acá tengo 53 grados. 53 grados. Ahí está, ¿de acuerdo? Bueno, por acá es 90, ¿no? Listo. Acá te han puesto 12 metros. Y te piden el potencial en el punto P. ¿Ya? Acá está el punto P. Muy bien. Obviamente, como son dos cargas, vamos a calcular dos potenciales, ¿no? Este sería, de repente, podemos colocar la carga 1 y la carga 2, ¿no? Carga 1 y carga 2. Pero ambos están a una distancia determinada. Ambos están a una distancia determinada. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, por acá tú puedes notar de que este que se opone a 53 debe ser un 4 por algo, y ese algo es 3 para que sea 12. Entonces acá debe ser un 3 por 3, o sea 9, ¿cierto? Pero dice que todo vale 25, ¿no? Todo esto vale 25. Entonces, como acá hay 9, acá debe haber 16, ¿no? 16 metros es, sí, metros, 16 metros. Listo, ¿está? Muy bien. Entonces, solamente nos queda operar, pues, ¿no?
ya sabemos que usamos esta misma ecuación, ya usamos la misma ecuación y decimos el potencial en 1 sería constante de Coulomb 9 por 10 a la 9, ¿cierto? La carga Q, que dice que vale 8 microcoulomb. Entonces, como es 8 micro, sería 10 a la menos 6. Todo sobre la distancia, que es 9, ¿sí o no? Listo. Ya está. Obviamente notas que acá se elimina y te queda 8 por 10 al cubo. O en todo caso 8 kilovolts. ¿Cierto? Ya está. En el caso de 2, ya en el caso de 2 sería 9 por 10 a la 9 por la carga que es negativa, pero también es 8 por 10 a la menos 6, porque es 8 microcoulomb menos 8 microcoulomb, todo sobre la distancia que es 16. Ya está, listo. Acá te queda mitad y mitad, bueno, octava y octava te queda 2, 9 0 2, 4,5, sería menos 4,5 kilovolts. Muy bien, ya está. Así vendría a ser, ¿no? Menos 4,5 kilovolts. Listo, como te están viendo en el punto P, decimos solamente acá, ponemos potencial en el punto P, sería 8 kilovolts más, el otro es menos 4,5 kilovolts, ¿no? Eso te va a quedar 3,5, como trabajo en kilovolts. Ya está. Entonces, eso sería el potencial en el punto P. Vámonos ahora con el número 7. Vamos con el número 7 por aquí. Nos dicen, el potencial a una cierta distancia de una carga Q vale 210. Calcular el potencial si la distancia se triplica y la carga se duplica. Bueno, el potencial entonces, sabemos que el potencial en un punto P es constante de Coulomb por la carga sobre la distancia, ¿cierto? Eso ya sabemos. Esto ya sabemos. Y dice que ese potencial dice que vale 210 volts, ¿no? Ese potencial vale 210 volts. Me dice que vamos a cambiar ciertas características. Entonces va a haber otro potencial prima, que sería constante de Coulomb. Dice que la carga se duplica. Como la carga se duplica, sería 2 veces Q. Y la distancia se triplica, o sea, sería 3 veces D. Así quedaría, ¿no? Allá, pero eso significa que este potencial en P' sería 2 tercios de K por Q sobre D. Y lo mismo, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero esto de acá tiene un valor, vale 210. Entonces ponemos que el potencial en P' sería 2 tercios de 210. Acá te queda 70 y 70 por 2 es 142. Nada más. ¿Listo? Eso vendría a ser la solución entonces de la número 7. Ahí está. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Ahora nos vamos con la número 9. En la 9, chicos, nos están diciendo que el potencial en P vale 0, ¿ya? Y me están pidiendo la carga Q2, ¿ya? ¿Cuánto vale esta carga Q2? Ahí está, Q2. Eso tenemos que averiguar. Bueno, como el potencial en P es 0, decimos el potencial en P va a ser el potencial generado por la carga 1 más el potencial generado por la carga 2, ¿sí o no? Así va a ser. Entonces podemos reemplazar, ¿no? Decimos 0 será igual. Recuerda que potencial es constante de Coulomb por la carga 1, en este caso es 4, como está con micro, por 10 a la menos 6, y todo sobre la distancia que es A. Listo. Más el potencial en 2, que sería constante de Coulomb por la carga Q2 sobre la distancia, que es 2A. Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien.
ahí puedes notar que la constante de Coulomb se puede eliminar, que ese A también se elimina. Entonces pasamos esto para acá y quedaría Q2 sobre 2. Q2 sobre 2, ¿no? O, bueno, mejor pasamos esto de acá. Esto lo pasamos al otro miembro, volteamos y te va a quedar menos 4 por 10 a la menos 6, ¿no? Así te quedaría, ¿cierto? Muy bien. Y este 2 pasa y te quedaría que Q2 es menos 8 por 10 a la menos 6 Coulomb, que también lo puedes expresar como menos 8 micro Coulomb. Ya está. Listo. Y acá vamos entonces con la solución de la número 9, ¿no? Vamos con la número 11. La número 11 dice: en un campo eléctrico uniforme representado por líneas de fuerza verticales hacia abajo, ahí están las líneas de fuerza, se muestran líneas equipotenciales. Aquí está, ¿no? Una línea cuyo potencial es 22 volts, otro tiene 14, otro tiene 10 volts. Muy bien. Lo que te piden calcular es X. Ya, vamos a calcular X. Bueno, aquí podemos usar nuestra propiedad que vimos hace un momento, donde nos dice que la diferencia potencial entre dos puntos es igual al valor del campo por la distancia entre las superficies equipotenciales, ¿sí o no? Pues eso podemos usar. Ya, eso podemos usar. Bueno, entonces decimos, por ejemplo, aquí no conocemos todos los datos acá. A ver, sería el potencial, el voltaje entre esos puntos, ¿no? Es 14 menos 10, entonces pones acá 14 menos 10, esa es la diferencia de potencial, ¿sí o no? Diferencia de potencial, 14 menos 10. Esa diferencia de potencial es el valor del campo por la distancia entre esas superficies, que vale 4. Ahí está, ¿listo? Ahí notas que este campo eléctrico sería simplemente 1 newton por Coulomb, ¿cierto? Acá te queda 4, 4, listo. Ahora sí, vamos a calcular X, pero trabajamos con estas superficies, ¿no? La diferencia sería 22 menos 14. Pones 22 menos 14, ahí está. Eso es igual al valor del campo, ¿no? Valor del campo que vale 1 ahora, y por la distancia que es X. Muy bien. Y 22 menos 14 sería 8, ¿no? Entonces X sería 8 metros. Listo. Ya está, muchachos. Eso sería entonces la solución de la número 11, ¿no? Vámonos con la número 13. Número 13 te dice: ¿qué trabajo desarrolla el campo eléctrico para trasladar una carga de más 8 microcoulomb de A hasta B? Y te han dado el potencial en A y el potencial en B, ¿no? Entonces es como si tuviéramos dos puntos, ¿no? Tenemos dos puntos, un punto por acá, un punto por acá. Este es el punto A, este es el punto B. En el punto A vale 70 volts, en el punto B vale 50 volts. Y vamos a llevar una carga, ¿no? Desde A hasta B. Llevamos una carga desde A hasta B, ¿no? Desde A hasta B. Y te piden el trabajo del campo eléctrico, o que es lo mismo decir trabajo de la fuerza eléctrica. Ah, ya, como es trabajo de una fuerza eléctrica y la carga es positiva, carga positiva, ahí está. Entonces decimos el trabajo de la fuerza eléctrica para llevarlo desde A hacia B es igual, recuerda, cuando es fuerza eléctrica ponías diferencia potencial a B, ¿cierto? Y por la carga que se moviliza, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esta es la ecuación que usamos. Entonces vamos a reemplazar. Decimos, el trabajo de la fuerza eléctrica para llevarlo desde A hacia B será igual. Diferencia de potencial entre A y B, ¿sí o no? O sea, potencial en A menos potencial en B. Potencial en A es 70 y potencial en B es 50. Ahí está.
Eso viene a ser la diferencia de potencial o voltaje. ¿Y la carga que se mueve cuánto vale? 8 microcoulombs, ¿cierto? Entonces acá ponemos por 8 por 10 a la menos 6 porque está con microcoulomb, ¿no? Listo. Acá te queda 70 menos 50 es 20 y 20 por 8, 160, ¿no? 160 por 10 a la menos 6 joules, ¿cierto? Así que ahí, ¿ya? Bueno, ahí está en millijoules. Bueno, millijoules es 10 a la menos 3, ¿no? Entonces acá tú puedes colocar 160 por 10 a la menos 3 y por 10 a la menos 3 joules. Es lo mismo, ¿sí o no? ¿Cierto? Esto de acá es el mili. O sea, te quedaría 160 por 10 a la menos 3 millijoules. Así estaría quedando, ¿no? Muy bien. Y eso simplemente va a ser 0,16. 0,16 millijoules. Ahí está. Solamente una conversión de unidades, ¿no? Y listo, ya está. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Seguimos avanzando entonces y nos vamos a la número 15. Aquí nos dice en la número 15, ¿ya? Mostramos un campo eléctrico y algunas líneas equipotenciales, ¿no? Tenemos el campo, ¿cierto? Y las líneas equipotenciales. Hay el trabajo efectuado por el campo cuando la carga de más 10 a la menos 3 coulomb es llevada desde A hasta B. Esta carguita de acá es 10 a la menos 3 coulomb, ¿de acuerdo? Es llevado desde A hasta B. Bueno, tú ya sabes cómo es eso, ¿no? Decimos el trabajo generado por la fuerza eléctrica, porque es el campo eléctrico, desde A hasta B sería igual diferencia potencial entre A y B y multiplicado por la carga. Recuerda que va en el mismo orden. AB si es el campo eléctrico o la fuerza eléctrica. Ahí está. Ahí está nuestra ecuación. Y ahora simplemente vamos a reemplazar, ¿no? Decimos, este trabajo que me están pidiendo desde A hasta B sería diferencia potencial, potencial en A menos potencial en B. Potencial en A vale, en el punto A vale 100. Ponemos 100. En el punto B vale 220. Pones 220. Ahí está. ¿Listo? Y eso multiplicado por la carga, ¿no? Y la carga, ¿cuánto es? 10 a la menos 3. Listo. Ya está, muchachos. Ya tenemos ahí entonces ese caso, ¿no? Entonces vamos a decir por acá. Acá te va a quedar menos 120, ¿no? Menos 120 por 10 a la menos 3 joules, ¿no? Bueno, ahí lo podemos colocar como menos 0,12 joules. Listo. Ya está. Entonces, eso viene a ser la solución de la número 15, ¿no? Menos 0,12 joules. Muy bien. Ya está. Vámonos entonces con la número 17. Ya, ahí te están diciendo la 17. Dice, dadas las cargas de 2 por 10 a la menos 4 coulomb y 4 por 10 a la menos 4 coulomb, fijas, calcules el trabajo del campo cuando una carga de 10 a la menos 4 es llevado desde A hasta B. Una carga va a ser llevado desde A hasta B, te piden el trabajo del campo, ¿no? O sea, usamos la misma ecuación. Pero necesitamos el potencial en A y el potencial en B porque es una diferencia potencial. El potencial de A, si acá le ponemos carga 1 y carga 2, entonces el potencial en A es generado por potencial de 1 en el punto A más potencial de 2 en el punto A, ¿cierto?
Eso necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a recordar que saben que el potencial se calcula constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. Entonces ponemos acá el potencial en A será igual. Constante de Coulomb 9 por 10 a la 9 por la carga 1 que es 2 por 10 a la menos 4 y sobre la distancia desde 1 hasta es 3, pero como está en centímetros, 10 a la menos 2. Listo, ese es de 1 en el punto A, más, vamos, el potencial de 2 en el punto A sería 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 4. Ahí está, esa es la carga 2. Todo sobre la distancia. De 2 al punto A hay 6 centímetros. 6 por 10 a la menos 2. Muy bien, listo. Ahí operando, te va a quedar que el potencial en A vendría a ser igual. A ver, acá te queda tercia, te queda 3 por 2 son 6. 6, acá te queda, bueno, acá te va a quedar menos 2 y te queda 6 por 10 a la 7, ¿no? El otro lado te queda 36 entre 6, te queda 6. También te queda 6 por 10 a la 7. Muy bien, o sea, te quedó 12 por 10 a la 7 volts. ¿Ya está? Ya tenemos el potencial en A. Vamos a ver ahora el potencial en B. Potencial en B sería el potencial de la carga 1 en el punto B más el potencial de 2 en el punto B. ¿De acuerdo? Entonces vamos a reemplazar. A ver, ponemos potencial en B sería constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, la carga 1 que es 2 por 10 a la menos 4 y todo sobre la distancia desde 1 hasta B es 6. 6 por 10 a la menos 2 porque está en centímetros. Más, otra vez, constante de Coulomb, la carga sería ahora la carga 2. La carga 2 es 4 por 10 a la menos 4. Todo sobre la distancia de la carga 2 al punto B, que sería 3 por 10 a la menos 2. Listo. Bueno, acá te va a quedar el potencial en B, te quedaría 18 entre 6, 3 por 10 a la 7. Más, acá te queda 36 entre 3, 12, ¿no? 12 por 10 a la 7. Y eso sería 15 por 10 a la 7 volts. Listo, ya está. Ya tenemos potencial en A, ya tenemos potencial en B, ya puedo usar esta ecuación. Entonces decimos el trabajo de la fuerza eléctrica desde A hasta B sería, ¿no? Potencial en A es 12. 12 por 10 a la 7. Potencial en B es 15. 15 por 10 a la 7. Ahí está. Esa es la diferencia de potencial por la carga que se mueve, que es 10 a la menos 4. Muy bien. 12 menos 15 te queda menos 3. Te queda menos 3. 10 a la 7 con 10 a la menos 4 es 10 al cubo. Menos 3 por 10 al cubo volts. ¿Ya está? Listo. Eso vendría a ser entonces la solución de la número 17. ¿No? Muy bien. ¿Ya está? Vamos a la número 19. A ver, la 19 dice, determínese, ahí está diciendo, determina el trabajo realizado por un agente externo dentro de un campo, ya agente externo dentro de un campo asociado a la pequeña esfera fija en el soporte, ahí está, que vale 4 microcoulomb, sobre una pequeña o sobre una partícula de charge que con 3 microcoulomb, ¿ya está? Para trayectoria mostrar desde A hasta B. Muy bien, te piden ahora el trabajo de un agente externo. Muy bien. Bueno, igual, ¿no? Si nos hablan del trabajo de la fuerza externa,
desde A hasta B, acá ponemos diferencia de potencial BA, al revés, ¿no? Multiplicado por la carga que se va a movilizar. ¿Bien? Entonces necesitamos el potencial en B y el potencial en A para poder restar, ¿no? Bueno, vamos a calcular aquí el potencial en B. El potencial en B, acá vamos a calcular el potencial en B, sabemos que sería constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por la carga que es 4 por 10 a la menos 6, y sobre la distancia, que es 10 centímetros. 10 centímetros es 10 por 10 a la menos 2, ¿no? Para pasar los metros. Listo, entonces acá te quedaría 9 por 4, 36, ya 36. Bueno, acá te queda 10 a la menos 1, ¿sí o no? ¿Cierto? 10 a la menos 1. Sube, sería 10 a la 10 menos 6, 10 a la 4. Entonces queda 36 por 10 a la 4. Muy bien. Eso sería en volts. Ahora, el potencial en A está a el doble de distancia, ¿no? Y es la misma carga. Entonces, si es el doble de distancia, es la mitad del potencial, ¿sí o no? Porque son más distancia, menos potenciales, son inversamente proporcionales, ¿no? Entonces yo puedo decir que si acá el potencial en B es 36, el potencial sería la mitad, o sea, 18 por 10 a la 4 volts, ¿cierto? Hacemos solamente esa relación, para no estar operando otra vez. Si lo operas, igual te va a seguir 18 por 10 a la 4. Listo. Ya tenemos entonces en los dos casos, ahora dices, el trabajo de la fuerza externa desde A hacia B sería, potencial en B es 36 por 10 a la 4 menos 18 por 10 a la 4, y todo por la carga que se mueve, que es 3, pero es 3 micro, o sea 10 a la menos 6. Listo, ya está. 36 menos 18 te queda 18, y 18 por 3 54, ¿no? Entonces quedaría 54 por 10 al cuadrado joules, ¿cierto? Así quedaría, ¿no? Muy bien, entonces eso viene a ser, bueno, que es menos 2, ¿no? Menos 2. Eso viene a ser entonces 0,54 joules. Muy bien, entonces esa viene a ser. ¿Ya está? Listo. Ya está, muchachos. Entonces, ahí tenemos la solución de los ejercicios de potencial eléctrico, ¿no? Y con eso estamos también concluyendo. Gracias por su atención. Ha sido un gusto haber estado con ustedes y será hasta la siguiente sesión virtual.